Ah, ya están conectados, muy bien. Genial. Pizarro 4428, Fabiana, Superman, Superman 39 Col, ponte tú. ¿Cómo está? ¿Cómo está Chile? ¿Cómo está Chile con todo esto que estamos viviendo? Oh, está compleja la situación, ¿ah? Pero tenemos que hacernos responsables, si no las medidas se van a venir bastante más duras. Y, y eso tiene que ver con nuestra actitud frente a la pandemia que se está viviendo. Cariñosos saludos a todo Chile que se conecta hasta ahora. Todos los martes te estamos haciendo este espacio desde la Fundación para la Confianza. Ustedes saben que siempre hablo yo de la misión que tenemos como fundación, que es tan importante abrir temas que nos importan, valga la redundancia, porque, porque están pasando cosas a nivel de violencia intrafamiliar, abuso sexual infantil y adolescente, que es el tema que siempre nos convoca a nosotros a través de la Fundación. Y la línea, por cierto, la línea 1515, línea abierta, línea libre, la hashtag 1515, para que ustedes puedan hacer sus consultas. Es anónimo, es con nuestros mejores profesionales desde la Fundación para hablar sobre estos temas que no son menores. Y hoy vamos a conversar con un hombre que es tremendo, que es abogado. Me encanta la puntualidad, Juan Pablo, sé que ya estás ahí listo. No siempre es puntual porque es un hombre que está tremendamente ocupado haciendo miles de cosas, hace un trabajo espectacular también en la fundación y es director también de la Fundación para la Confianza. Así que lo vamos a pinchar. Gracias por estar ahí a todo Chile, un tema de mucho interés. Y a ver si... siempre me cuesta esto. Si ustedes ya me conocen, espérate. Ahí está. Y vamos a buscar la línea libre que está ahí. Perfecto. A ver, Juan Pablo. Ahí estamos conectándonos con... Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo andas, Katy? Bien, aquí en el encierro, pues. En el encierro... Yo estoy chato ya. Ay, sí, qué fuerte. Pero igual tú Sí, has tenido que pero salir, ¿o no? sí, me ha tocado, de hecho, ir un par de veces a la corte por caso de la fundación, eh, pero, pero casi todo el tiempo encerrado, así que todo igual que todo el mundo ahí, como a esta altura empezando a desarrollar una claustrofobia crónica. No eres bueno para el encierro tú. No me gusta, soy medio hiperkinético, entonces me gusta como andar, moverme, pues, así que es Bueno, una pena como también. tantas y tantos, y estamos viviendo una situación bastante crítica en Chile, pero especialmente en la región metropolitana, y con el temor de que empiecen medidas más duras, porque la gente parece que no hace mucho caso. Hay personas, no todo Sí. el mundo, pero hay personas que no hacen mucho caso respecto a las medidas que hay que tomar y que es responsabilidad nuestra de que esto vaya aplanando la curva, como se dice, ¿no? Sí, terrible todo lo que ha pasado. Mm. Sobre todo porque como tantas cosas, cuando uno vive en una sociedad con desigualdades, pues Katy, esto Bueno, golpea siempre más fuerte a la gente más frágil, a sí, los más viejos, a los más pobres, a los menores de edad. Entonces, es una pena porque yo reclamo, pero la verdad es que no lo paso tan mal como lo pasa la gente sí, que tiene más problemas. Yo soy un tipo privilegiado, ¿no es cierto? Entonces, a uno lo golpea menos de lo que golpea a la gente, me imagino que tiene que trabajar todos los días para poder mantener, tiene que trabajar en la calle, mantener su casa. Pues así que, pucha, ojalá nos cuidemos todos. así es. Oiga, pero vamos a lo que nos convoca, que es súper importante, porque la violencia intrafamiliar va en aumento, también la violencia sexual, infantil, adolescente. Los niveles de violencia suben, pero las denuncias bajan porque la gente está con su victimario, está con los agresores. Y eso no es menor. A mí me gustaría que primero te refirieras a eso antes de ir con lo práctico y lo concreto, porque hay mucha información que hay tantas personas que nos preguntan a través de la 1515 de qué procedimientos hacer cuando estás en un encierro, cuando estás con tu agresor, judicialmente, ¿no? Pero primero una reflexión respecto a esto, del aumento de la violencia, pero la disminución en las denuncias. ¿Por qué pasa eso? Yo creo que, a ver, el aumento de la violencia tiene que ver, yo creo,
varias cosas, pero entre otras con el tema de aumento de la angustia generalizada, la sensación de vulnerabilidad, y esto en personas que tienen una tendencia al abuso, los pone más agresivos, y al mismo tiempo se produce una mayor sensación de impunidad por el hecho de estar en el encierro, por el encierro, la sensación de que hay menos alcance a los sistemas de control externos de la sociedad. Y por lo tanto, esto ha pasado en Chile, el otro día apareció un artículo en el Le Monde, importante, en el New York Times, apareció en Estados Unidos, ha sido un fenómeno global Sí, y que tiene que ver básicamente con que, en resumen, las condiciones de encierro favorecen el abuso. No solo por la proximidad que tú hablabas, Katy, sino por el hecho de que hay un deterioro en la salud mental general, hay aumento del consumo de alcohol y al mismo tiempo se desvanece un poco la sensación de control externo al interior de los hogares. Así que es una pena, es un subproducto de esta pandemia lamentable en todo el mundo, incluyendo nuestro país. así es. Ahora, ¿el proceso judicial es reparatorio para las víctimas de abuso sexual infantil? Sí, no. ¿Qué es lo que puede Cuando hacer la se, gente hoy? claro, lo primero, en general, se puede hacer que sea reparatorio. eh, y eso hay que hacerlo bien. Nosotros en la Fundación hay un equipo grande de abogados que trabajamos con la Fundación, ¿no es cierto? Y en el equipo una de las cosas que tratamos de hacer siempre es justamente lograr no solo que no haga mal el encuentro con el sistema judicial, sino que haga bien. Evitar las fricciones y que el proceso judicial, las denuncias, las querellas se transformen en parte de un proceso reparatorio. El tema judicial incluso es secundario. Es importante, pero es secundario porque lo importante es el proceso de reparación de la persona. Y en ese sentido se puede hacer, pero hay que ser franco que nuestro sistema no es un sistema que está preparado para acoger víctimas. Es un sistema que tiende más bien a repeler las víctimas. De hecho, nos ha pasado un par de veces que hemos mandado a hacer denuncias a nuestros clientes o clientas a determinadas instituciones públicas y hemos vuelto con el comentario de es que me dijeron que para qué lo iba a hacer, si no iba a llegar a ningún lado, y disuaden a la persona en vez de apoyarla. Así que es un tema que el modelo no está preparado naturalmente para apoyar a víctimas de delitos sexuales, pero que se puede hacer y nosotros confiamos que mejor que hacer una funa pública, hacer el intento con el apoyo de la Fundación, de todos los abogados, de psicólogos, etcétera, todo el entorno, en la red de apoyo que tenemos nosotros en la Fundación, intentar en la parte judicial. Yo entiendo a la gente que de repente no quiere pasar por la parte judicial o ha tenido malas experiencias y hacen funas, pero la funa tiene el defecto de que cuesta separar las funas verdaderas de las que pueden ser más truchas, versus que con el proceso judicial se va decantando solo esto, y va apareciendo la credibilidad y todos los elementos naturales. Es más sano hacerlo, pero a favor de las víctimas que no se han atrevido a hacerlo, es que el sistema naturalmente tiende a repeler a las personas por este tipo de delitos. Lo que hemos logrado nosotros con la Fundación es construir como un escenario especial en que nosotros aparecemos por delante y vamos tratando de lograr que esto no sea una experiencia dura, sea una experiencia sana. ¿Qué se puede hacer ahora? Yo creo que usar el teléfono, mensajes de texto, la línea libre supone conversaciones telefónicas, pero también pueden tomar contacto con nosotros por correos electrónicos y ahí la persona puede pedir ayuda, puede decir, mira, estoy en una condición compleja, necesito que alguien me venga a ver, no digan que fui yo la que llamó, y todo eso se respeta porque son Claro, datos confidenciales, pero se puede uno hacer denuncias y decirle a la policía, por ejemplo, o a las oficinas de protección de derechos de la municipalidad, sabe que vayan a tal domicilio, hay menores, puede haber problemas, parece que hay un consumo de alcohol exagerado, peligroso, en fin. Pero lo más importante de todo es pedir ayuda, y aquí se puede pedir ayuda hasta en forma confidencial. Así que no guardar silencio y no quedar atrapado en el maltrato. sí. Ahora, ¿qué es lo que tú sientes que esto de que hay pocas denuncias, mucho menos denuncias que en relación al aumento de la violencia sexual infantil y adolescente, em, eso tal vez mucha gente que está a esta hora conectada, que no es menor, eh, ¿por qué está pasando de verdad eso? Que yo creo que hay que profundizar más en ese tema, ¿no? Como para dar las claves de qué es lo que está sucediendo al interior de esos hogares donde están con un agresor que es amenazante,
eh, que te está inhibiendo, que te está reprimiendo de alguna forma como para poder hacer lo que corresponde, porque en el fondo todos sabemos lo que hay que hacer, pero en estas circunstancias de pandemia, de confinamiento, es mucho más complejo. Juan Pablo. Juan Pablo, estamos conversando con Juan Pablo Hermosilla para la gente que se está eh, sumando a esta conversación con confianza desde la Fundación para la Confianza. Hablamos de estos temas que son importantes, donde sí se puede hacer algo, no porque estés frente a tu agresor no se puede hacer nada. Sí, lo más importante ahí, las reglas en esto eh, permiten que la persona busque protección por la vía de contar que está en problemas. A veces basta con contar eso genéricamente, de llamarnos a nosotros, de mandarnos un correo electrónico y decir, mira, quiero plantear una cosa confidencial, estoy en problemas, necesito ayuda, y ya con eso es suficiente, nosotros podemos actuar. A veces no hay más tiempo para decir esas cosas. Si hay posibilidad de contarle a amigos, lo mismo. Si es una chica que está siendo maltratada o abusada por alguien dentro de la casa que le comenta a una amiga, y la amiga puede contactarnos a nosotros, puede contactar a la policía, ¿no es cierto?, al Ministerio Público. Pero es hablarlo, no quedarse, no dejar que el encierro físico se transforme en un encierro emocional. Y eso abrirlo, y hoy día por suerte para nosotros la tecnología permite, ¿no es cierto?, que con un segundo de acceso a un teléfono celular uno es capaz de mandar un mensaje pidiendo ayuda. Así que que tengan confianza de que tenemos harta experiencia en la Fundación sobre esto y que además acompañamos a las personas en esto, no quedan solas, y por lo tanto después de hacer la denuncia nosotros las vamos acompañando y les vamos proporcionando apoyo desde el punto de vista de la salud mental, si es necesario, apoyo legal, etcétera. Juan Pablo, ¿tú crees que es complejo hoy día esta temática? Como que no se habla mucho, a pesar de que hay estadísticas. Hay estadísticas que son bien brutales en términos del aumento de la violencia intrafamiliar, en muchos sentidos, no solamente sexual, adolescente, infantil, sino que eh, eh, la salud mental, hemos hablado durante todos estos espacios que tenemos los martes, estamos hablando de la salud mental que hay que ponerle también hay que darle un espacio hoy día protagónico, porque esto puede tener muchas secuelas a futuro. Y temas como los que estamos conversando hoy día son tremendamente relevantes socialmente hablando. Sí, pues marcan las vidas y dejan huellas profundas. Pues. Sí, claro. Sí, tal cual. Yo tengo la impresión, Katy, que para entender bien todo lo que está pasando, además del tema del encierro puntual y la pandemia y toda la crisis de salud pública y social que se generó a partir de marzo, creo que hay que entender que eso es una crisis que se monta sobre otra crisis. ¿Ya? Estaba revisando en redes sociales hace un rato este caso de Temuco, Villarrica, tan complicado, esta joven que habría sido violada, que pidió ayuda, que el sistema no la ayudó, esta chica se termina suicidando, la familia con toda razón queda destrozada por esto, empieza a manifestar lo que opinan del violador y a funarlo por redes sociales. Este tipo recurre a la Corte de Apelaciones y ganan recursos de protección en que le piden a la familia. Todo eso te muestra un tema que es previo a la pandemia y que está flotando en el aire. Y no puedo separarlo del 18 de octubre y la crisis social que tenemos de antes. Nosotros tenemos un modelo de Estado, a propósito de lo que decíamos antes, que no está, uno no siente que el Estado está al servicio de uno. Uno siente que el Estado está al servicio de la gente poderosa que nunca uno. Y que está al servicio de los ricos, está al servicio de los apitutados, está al servicio de todas las personas que ejercen el poder, pero no del ciudadano común. Y al revés, hay una sensación arraigada y fundada de que si uno como ciudadano común y corriente se acerca a pedir apoyo, a denunciar un evento de esta naturaleza, como decíamos antes, el sistema no necesariamente a uno lo va a acoger. Y ese es un caso que comentamos dramático sobre el tema. Entonces creo que para entender lo que está pasando hoy día en el interior de los hogares donde hay abuso y por qué puede haber desconfianza para denunciar, eso llamarnos a nosotros, es porque hay una desconfianza instalada que viene de antes de esto. De antes, y que tiene que ver con temas absolutamente real. Piensa, Katy, que el Estado chileno, hasta hace no tantos años atrás, validaba la violencia de género. Ahí existía existía lo que se llamaba la potestad marital, y era el derecho del hombre de disciplinar a la mujer y a los niños
con la violencia física. O sea, no solo no existía el abuso, el concepto de abuso sexual infantil o de violencia de género, sino que estaba legalizado. Legalizado. Y que después piensa que la propia ley que se acaba de modificar, la propia ley, hasta hace poco tiempo atrás, tenía un sistema de prescripción en el cual tú finalmente salías a denunciar y ya estaba prescrito el delito. Entonces, todo te repelía, lo que es un tema súper complicado, y eso está culturalmente. Por eso que nosotros hacemos un trabajo contracultural de alguna manera con la Fundación, diciéndole a la gente, vayamos a tribunales, hay que cambiar las cosas. Logramos cambiar el tema de la prescripción hace poco tiempo atrás. Gracias Eh, a Dios, sí. sí, ahí participó Vinca Jackson y un montón de otra gente, ¿no es cierto? Y nosotros fuimos uno de algunos que participamos ahí apoyando eso. Jimmy participó también de forma bastante intensa, pero costó, y costó el tema. Entonces, ojo, porque tenemos un problema estructural. Mm. Yo no puedo dejar de acordarme de cuando las tesis, después del 18 de octubre, sacan esta puesta en escena, esta especie de cántico colectivo que es como, ¿no es cierto?, un clamor que sale de la tierra. Y tú lo escuchas y es todo, en mi opinión, cierto. Y diciéndole al Estado, mostrándolo con el dedo al Estado, es que tú eres un violador porque tú has mirado para el otro lado todo el tiempo. Y estas frases que ellas meten ahí me ha tocado verlas tantas veces, pero Sí, usted ¿qué estaba haciendo ahí como mujer o como jovencita? ¿Y cómo andaba vestida? Y sí. la culpable eres tal cual. Entonces, yo creo que nosotros lo que estamos haciendo con la Fundación es crear confianza nueva, apoyar a la gente para que no esté sola, pero entendiendo que hay que cambiar cosas estructurales. Un ejemplo de esto, Katy, es el tema del Sename. El Sename es una institución que no funciona como debiera funcionar y que tiene que ver con la estructura del Estado. El Estado como que no está programado para estar al servicio de las personas y menos al servicio de las personas más frágiles, más vulnerables. Tiene una tendencia a flectarse como que el poder de gravedad de la gente poderosa, como que siempre se apropia del poder. Y eso tenemos que cambiarlo. No tiene por qué ser así. Pero nosotros, como te digo, con la Fundación tenemos una historia bien bonita de casos exitosos. Larga. Sin Muchos casos duda. exitosos. Y que la gente conoce y valora y le da confianza y es lo que Sí, tantas personas están manifestando a través de este contacto que estamos teniendo hoy día. Juan Pablo Hermosillo, director también de abogado, director de la Fundación para la Confianza. En un rato más estamos anotando todas sus preguntas, todas sus dudas respecto a una temática que hoy día está soterrada, está en el, está está ahí en el subtexto, ¿no? Pero hay tal otras cual. prioridades, pero por Dios que es fundamental hoy día ponerle atención a esta temática, porque en la línea 1515, en la línea libre, la verdad es que la cantidad de personas que a nivel anónimo llaman y cuentan la experiencia de abuso que están viviendo y qué podemos hacer, dónde hacer la denuncia una persona que ha sido víctima hoy día, Juan Pablo. Bueno, hoy día, como te decía, con nuevas tecnologías, sobre todo con teléfonos, es bastante fácil. Desde luego, la policía o el Ministerio Público. Y esto se puede hacer a través de los sitios web de ellos o a través de llamados a teléfono que las dos instituciones tienen disponibles. Y si con toda razón les da un poco de susto hacerlo solo, bueno, que nos piden ayuda a nosotros. Y por lo tanto, que se contacten con nosotros a través de Línea Libre y ahí pueden pedirnos son llamados confidenciales y nosotros los podemos ayudar. De hecho, nosotros podemos hacer la denuncia por ellos. Y como digo, incluso podemos proteger el nombre de la persona que nos está diciendo y solamente podemos describir la situación. Sabéis que en tal domicilio, nosotros como fundación denunciamos, está ocurriendo una situación de violencia y tenemos una información confidencial sobre el tema y por favor vayan a investigar. Y va la Exacto. policía a golpear la puerta. Sí. Hay alguien que pregunta, hay muchas preguntas muy interesantes. ¿Se va a insistir con la imprescriptibilidad? Que es difícil esa palabra. Te desafío a que la diga 3 veces seguidas. Imprescriptibilidad retroactiva, creo que es una súper interesante pregunta hoy día. Sí, Porque, un tema muy perdón, importante. perdón, porque ya he sabido, se ha hablado mucho del tema de que pueden pasar muchos años para que la persona haga una denuncia o entre como en conciencia de que realmente lo que le pasó fue un abuso y que esa persona sigue ahí y sigue abusando de otras víctimas, por ejemplo.
Sí, a ver, legalmente no fue mal, estuvimos a punto, ¿eh? Porque nos fue bien Sí, en la Corte de Apelaciones, es decir, en la Cámara de Diputados nos fue bien, eh, pero en el Senado no fue mal. Yo creo que todavía hay espacio para sostenerlo, no es fácil, pero hay espacio para sostenerlo, sobre todo teniendo presente que desde que rige la 1990 la Convención Internacional de Derechos del Niño, que para estos efectos es un límite de la soberanía del Estado, de acuerdo a esto es una cosa técnica, pero de acuerdo a una disposición del artículo 5º, inciso segundo de la Constitución, uno puede sostener que al mismo momento de entrar en vigencia esa convención y atendida las normas establecidas, sobre todo en el artículo 19 de la convención, uno puede sostener que esto se puede aplicar en forma, desde ese punto de vista, retroactiva, entre comillas. Pero no va a ser fácil, pero por lo menos es importante que la gente entienda que la pelea hay que darla, y si incluso a uno le va mal en la pelea desde el punto de vista de la sanción, a lo menos hay que exigirle al Estado chileno que estén prescritas las cosas, que investigue y determine si los hechos son ciertos o no, porque eso permite destruir la presunción de inocencia. Por ejemplo, en el caso del sacerdote Caradima, de Fernando Caradima, en ese caso, ahí nosotros no logramos vencer la prescripción desde el punto de vista de la pena. Fue sobreseído y no se le aplicó una pena. Pero la jueza que investigó determinó que los hechos fueron ciertos y determinó que había antecedentes suficientes para dar por establecido que habían ocurrido un sinnúmero de abusos sexuales en contra de menores, y los precisa. Eso es súper importante, súper porque le importante. mató la presunción de inocencia a Fernando Caradima. Y por lo tanto, él tuvo acceso a abogados, él pudo pelear esto, apelar de estas cosas, y las perdió. Y con lo cual, nosotros podemos hoy día decir que él es una persona que abusó de menores y estamos protegidos por la ley, y él y ya quedó con la marca. Entonces, la presunción de inocencia juega un rol aquí perverso, del punto de vista que a veces disuade a la gente para iniciar acciones, porque dice, no me van a creer nada a mí, está la presunción de inocencia por el otro lado. Pero saben que la experiencia nuestra es que estas dos cosas, tanto el tema de la prescripción como el tema de determinar los hechos en sí mismos, es una cuestión que no es tan difícil de acreditar cuando uno tiene alguna experiencia en el tema. Y en la Fundación tenemos un equipo de abogados que a esta altura, entre todos, juntamos mucha experiencia. Entonces, creo que es un tema muy importante y no hay que dejar de pelear por el tema de la prescripción y de discutir el tema de la prescripción. Hay una pregunta re interesante que pasó por ahí rápido, porque hay esta gente que está conectada hasta ahora. Estamos conversando con Juan Pablo Hermosilla, abogado, director de la Fundación para la Confianza, hablando del aumento de abuso que ha existido durante esta pandemia, en este hacinamiento espantoso que estamos viviendo, pero que es necesario para poder vencer esta situación que estamos experimentando. Documentación de datos respecto a los abusos. Alguien preguntaba algo como eso. Documentación de datos, ¿se está haciendo un catastro, un archivo? Porque sí hay estadísticas que están abiertas, pero la documentación para poder después abordar estos temas de manera judicial un poquito más preponderante, ¿no? Sí, bueno, estos casos en todas partes del mundo y en Chile en particular son difíciles de estudiar porque tienen lo que se llama en criminología una cifra negra muy grande. Hay muchos casos ocultos y no se sabe exactamente cuántos. Nosotros, como tenemos acceso en la Fundación a múltiples denuncias, de hecho tenemos muchos casos de gente que se ha acercado y por diversas razones no ha decidido denunciar. Y nosotros mantenemos esos casos confidencialmente, porque recuerden que nosotros estamos al servicio de aquí de las personas que nos piden Claro, ayuda. Nosotros no cierto. estamos al servicio de la justicia, nosotros estamos al servicio de las personas que han sido vulneradas en sus derechos. Eso es muy importante porque jamás vamos a traicionar esa confianza que tenemos, que se nos deposita. Y desde ese punto de vista, sí nosotros tenemos estadísticas muy relevantes de que partimos de la fundación. Y además de tener un registro nosotros de todos los casos que llevamos, cada vez que ingresa un caso abrimos una ficha, y como digo, todo esto es manejado confidencialmente, pero abrimos una ficha y vamos llevando estadísticas anuales, nuestras propias estadísticas sobre el tema. Sí es interesante que nosotros ya hicimos una encuesta
en Santiago, pero ahora estamos en proceso de hacer otra encuesta, es una encuesta a nivel nacional que yo espero que esté para comienzos del próximo año, de todas maneras dentro del primer semestre del próximo año, pero una encuesta, va a ser la primera encuesta nacional con una metodología impecable sobre abuso sexual Interesante. en Chile. Y esto es muy importante porque todos los estudios nos indican y los antecedentes que nosotros tenemos en la mano que la prevalencia del abuso sexual de menores en Chile es muy superior a lo que uno se imaginaba. Yo cuando partí en estas cosas me imaginaba que iba a ser del orden del 1% de la población o un 2%, lo que ya es escandaloso. Imagínense, somos 19 millones, serían 190.000 personas, 360.000 personas. Pero lamentablemente la cosa era más estructural de lo que nos imaginábamos y los indicadores que tenemos que es una cifra muy superior a eso. Y eso, como digo, espero que nosotros podamos hacer ese aporte junto con gente que nos está ayudando de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, a hacer este estudio a nivel nacional y que permita tener por primera vez una muestra seria estadística de todo el país y creo que va a ser impactante. Creo que en Estados Unidos apareció a esta altura ya 5 meses atrás una encuesta que se hizo en California por otra cosa, en que se preguntaba cómo era la primera experiencia sexual, no si había sido abusada la persona, sobre mujeres, sobre la primera experiencia sexual, y casi el 20% de las mujeres encuestadas recién en Estados Unidos indicó que su primera experiencia sexual era una violación. Mira, Y casi el 20% entre alumnas de college y de colegio, de la última etapa del colegio en Estados Unidos. Entonces, impresionante. es tremendo. Entonces, y en todos lados que se están haciendo encuestas están apareciendo cifras muy, muy tremendas. Yo creo que esto va a pasar algo parecido de lo que nos pasó con épocas de dictadura con los derechos humanos, que de repente se nos va a aparecer una cuestión masiva, instalada, estructural, y que esto ocurría al interior de la iglesia, que esto ocurría al interior de los Boy Scouts, que esto ocurría al interior de colegios, al interior de familias, etcétera. Y que teníamos, no te digo normalizado el tema, pero sí era una cuestión, una variable estructural de nuestra vida social y que la teníamos completamente tapada. Y por Sí, eso que el Estado como que no quería meterse, el Estado era como que miraba para el otro lado. sí. Oye, mucha gente está haciendo sus consultas, Juan Pablo, y a propósito de lo que tú decías, que tengo algunas preguntas acá anotadas en mi computador, eh, y a lo que tú hacías referencia, ¿solo se puede denunciar cuando el abuso fue con fuerza o intimidación? Es una buena pregunta. Muy buena pregunta. Depende de la edad, primero. La ley chilena, yo creo que esto habría que modificarlo aumentándolo, pero se requiere cierta edad para consentir en materia sexual. Cualquier relación sexual o contacto sexual sobre un menor de 14 años es delito. Aun cuando haya consentido, o lo que es lo mismo, no haya consentido, pero tampoco hubo fuerza. Esto es para que tú te des cuenta más lo brutal que era esto, Karen. Piensa que hasta hace no tantos años atrás tampoco, esto eran las mujeres a los 12 años. Sí, po. ¿Te acuerdas tú? Hace 30 años atrás, 20 años atrás, a los 12 años. O sea, se estimaba que una niñita de 13 años y 12 años ya podía consentir. Igual. Yo creo que hoy día la tendencia más en el mundo es eso, a subirlo para proteger a los menores, por lo menos en relación a lo que son las relaciones sexuales con personas mayores. Si un tipo, yo tengo 59 años, no es tolerable que un tipo de mi edad, o de 40 o de 35, tenga una polola de 15 años. Eso es una relación que va a causar daño. Y por lo tanto, aquí una cosa es que uno permite que los niños desarrollen su afectividad sexual, pero con gente más o menos de la edad de ellos. Porque sabemos que en estas asimetrías de edad, normalmente hay una asimetría de poder y detrás hay un riesgo de abuso y de corrupción de menores más o menos grandotes. Así que creo que lo primero es distinguir la edad. Antes de los 14 años es irrelevante el tema, si hay violencia además sube la pena, pero cualquier contacto de carácter sexual o relación sexual con una persona, un niñito o niñita menor de 14 años es delito, es un delito muy grave. Si es mayor de 14 años, va a depender, por ejemplo, si la persona es o no está a cargo de ella. Si es profesor del colegio, si es el médico, si es el sacerdote, si es el cuidador de la persona de alguna manera, si está en posición de garante, si está al cuidado que es muy habitual esto. Hay un delito especial que se aplica y que ahí tampoco requiere conocimiento. O sea, el profesor del colegio, y esto ha pasado y sigue pasando, el profesor del colegio joven, medio seductor con sus alumnas,
qué sé yo, 40 años, y se pone a pololear, entre comillas, con una niña de 15 años que está en primero, segundo medio, eso hoy día es delito. ¿Ah? Y se llama estupro y es un delito bastante serio. Así que tienes la primera protección, que es la edad. La segunda protección, entre los 14 y los 18 años, tienes esta protección de cuando se trata del profesor, de tu médico, de la persona que está a tu cuidado, del chofer del colegio, del auto que lleva a la persona, del abuelo, no tengo idea, de cualquier persona que está en posición de garante al cuidado de esta persona. Y por último, tienes los otros casos, en el resto de los casos, en que es mayor de 14 años, no es el profesor, es un tercero, no está a cargo tuyo, es un tercero. Ahí la ley, en principio, lo que establece es establece dos condiciones para que haya delito sexual, sea abuso o violación, y que está dado por el uso de la violencia o la intimidación, usar la fuerza o amenaza de uso de la fuerza, o que la persona esté privada de sentido. Esto es muy importante porque nos han tocado en la Fundación numerosos casos con consumo de alcohol. Sabemos que lamentablemente en Chile, y esto no es nuevo, yo, a los de mi generación que tienen mala memoria, en mi generación pasaba lo mismo, en la adolescencia hay un alto consumo de alcohol. Y se usa como facilitador social muchas veces, de hecho, el alcohol. Y entonces ahí se produce una situación que a veces son equívocas, pero el principio es muy claro. Uno no puede mantener relaciones sexuales con una mujer o una joven que no está en condiciones de consentir. Y por lo tanto, una cosa es que haya tomado una piscola, un vaso de vino o 2 cervezas, pero si la persona ya tiene alterado su estado de conciencia porque se tomó 5 cervezas, se tomó 4 copas de vino, se tomó 3 piscolas, eso es una violación. Entonces, tenemos esa otra protección, ¿no es cierto?, que tiene que ver que la persona tiene que estar sana, tiene que estar con capacidad de poder consentir. Pero hay que entender que es muy importante en relación con la intimidación y la violencia, no requieren, puede actuar de forma tácita, por así decirlo. O sea, yo soy un gallo viejote, más grandote, peso, no sé, casi 90 kilos, y hay una niñita de 15 años y está en un lugar y yo la sorprendo sola y le digo, ¿cómo estás? Y me voy encima de ella, sin pegarle, sin amenazarla. Y se da una situación en que la chica siente que si opone resistencia se va a agredir, uno puede construir una violación también. Lo que hay que proteger acá es la salud mental. Es que estas cosas pasan y nos toca verlas habitualmente en la fundación. Estos casos como Grisen, que el tipo dice, sí, pero estábamos los dos curados. Y yo decía, perdóname, ¿sabes qué? No sé cuánto tú habías tomado, pero tú sabías lo que estabas haciendo. Y esta otra chica estaba durmiendo, por ejemplo, y tú no podías aprovecharte de ella. Entonces, el sistema en Chile yo creo que tiene un espacio ahí un poco de vacío, en que hay que probablemente en legislación a futuro aclarar. Pero hoy día hay protección suficiente. Si eres menor de 14 años, cualquier contacto sexual es delictual y grave. Si eres mayor de 14 y menor de 18, y con el cual hay contacto sexual y es tu profesor, es tu pariente que está al cuidado tuyo, es cualquier persona que está a tu cuidado, tu médico, es tu sacerdote, tu pastor, no tengo idea, alguien que está a tu cuidado, esa persona, aunque no use fuerza, si tiene exceso sexual contigo, comete un delito, que se llama estupro. Y además, en los casos que no concurren ninguna de esas circunstancias, mayor de 14 años, pero no hubo una violencia clara, no la agarró a puñete, no le puso una pistola o un cuchillo sobre la cabeza, hay que estar atento por dos cosas. Primero, si se aprovecharon de que la persona estaba privada de sentido o con incapacidad de consentir o defenderse, eso es violación también, y al mismo tiempo que la fuerza o la intimidación no tiene que operarse en forma expresa. Por ejemplo, hay casos, hay jurisprudencia sobre el tema. 3 jóvenes se acercan de una chica que está indefensa, que es pequeña, son 3 gallos grandotes, se acercan y le dicen, sácate la ropa, y empiezan a presionarla, y la chica no dice nada en contra, ellos no pueden decir después que ella consintió. Lo que ella hizo fue no llevarle la contra porque le iban a agredir si lo hacían. Entonces, ahí lo importante es que lo que hay que rescatar es que cada vez que no haya un consentimiento libre, cada vez que no hay un consentimiento libre, existe la posibilidad de explorar seriamente la comisión de un delito. Hay un caso que es bien emblemático con lo que acabas de describir, que es la manada, ¿no? Terrible el caso de España, terrible. Es terrible. Sí.
Y de Te quiero Argentina hay otro preguntar, caso igual. sí, po. Tengo un montón de preguntas y la Nicole, nuestra Nicole, que ahí está, nuestra asesora comunicacional de la fundación, me manda y me manda preguntas, pero yo te quiero hacer una consulta respecto a bueno, como hay tanta gente que conoce mi historia y se me acercan y me preguntan cosas respecto a esta temática que es tan dolorosa. ¿Qué pasa si una amiga mía, por ejemplo, me cuenta de que su hija fue abusada? ¿Ya? Eh, yo le digo, bueno, hiciste la denuncia, que es lo que primero hay que hacer, ¿no es cierto? Creo yo. O tú corrígeme después. Y ella como que se aleja porque siente que no, eso no, no es lo que hay que hacer, porque ella no quiere, porque yo lo estoy perdonando, porque... ¿Qué hago yo como amiga de esa persona, con esta información? Que pasa mucho. O un vecino que se entera. Yo tengo la facultad de hacer algo, de hacer una denuncia de manera soslayada. Sí, Tengo hay que esa tener facultad. cuidado con eso porque sí, aquí lo que importa es el bienestar de la víctima, ¿no es cierto? Los derechos y la víctima que fue vulnerada sus derechos. Lo más importante es centrarse en el tema de salud mental, de que la persona esté bien. Entonces, yo, por lo menos lo que nosotros normalmente hacemos es preocuparnos cuando a veces se nos acercan, como los abogados tenemos más secreto profesional, la persona sabe que si me viene a contar a mí o algunos de los abogados de la fundación un caso de violación, yo no puedo salir a denunciarlo sin que ella me autorice porque estaba cubierto por secreto profesional. Entonces, lo que hacemos nosotros en esos casos es poner el énfasis en el tema emocional y decirle que lo más importante es que esté en terapia, que esté contenida y que se haga lo que se llama una terapia de intervención en crisis, que es una contención de la persona para efecto de ayudarlo a enfrentar este trauma que vivió. Y mi experiencia en el 100% de los casos es que cuando entran en el proceso terapéutico y en la fundación también apoyamos el punto terapéutico, naturalmente, sin que uno fuerza, empieza desde adentro a salir este tema con la necesidad de Okay. ordenarse. ¿Ah? Pero técnicamente uno tiene que tener cuidado con las denuncias hechas contra la voluntad de la víctima porque le pueden hacer daño. Ya. Hay veces que es importante el tiempo. Nosotros nos ha tocado numerosos casos en la fundación en los cuales uno no tiene que presionar y además a lo mejor la persona no está en condiciones de relatar eso hoy día porque está todavía con la herida muy abierta. Entonces uno tiene que irle apoyando a estar en condiciones. Y a lo mejor en 6 meses más va a estar en condiciones de hacerlo. A veces, mira, tenemos un caso bien bonito en la fundación, difícil, pero bien bonito, en que esperamos 2 años con la persona en tratamiento y apoyo y trabajando. A los 2 años la persona dijo, ya estoy listo. Y lo pudo Sí, hacer. pero, Entonces, pero espérate, Juan Pablo, es que ahí yo discrepo desde algún lugar porque finalmente ese abusador que abusa de esa niña o de ese niño, puede durante seguir esos dos abusando entre años va a medio. abusar de otros. Sí, a nosotros Entonces, no, ese por tema, eso te pregunto qué tan importante es, primero que nada, la denuncia. Yo estoy en una situación con una persona que me hizo la consulta, que tiene estas dudas, ¿no? ¿Qué hacer? Porque este tipo puede seguir abusando mira, ahí hemos con inventado otros. nosotros, esto es invención nuestra en la fundación. Esto fue José Andrés, gente del equipo interno de la fundación con apoyo de abogados que inventamos la siguiente solución. Pues. Esto mismo puede ser una tortura para la víctima. No estoy en condiciones, no me atrevo a denunciar, Una estoy chica muy de mal. 16 años, Claro, nos ha tocado de todas, no estoy en condiciones de hacerlo y nosotros no le discutimos, tiene que tratarse primero todo. Pero al mismo tiempo este tipo es profesor, este tipo es sacerdote, puede seguir abusando, ¿cómo lo hago? Y hemos inventado un sistema re interesante en el cual les decimos, bueno, háganos una denuncia anónima, entre comillas, con nombre y apellido, pero nosotros nos guardamos esto. Y lo que perfecto. hemos hecho es recibir nosotros la denuncia, expresamente diciéndonos, no lo autorizo a usar el nombre nuestro y nos autorizan para denunciar nosotros como fundación el caso, diciendo que tenemos una denuncia anónima. Y hemos concurrido ante el Ministerio Público responsablemente, diciendo, ¿sabe qué? Nosotros tenemos una información seria, con nombre y apellido, pero no podemos entregar el nombre y apellido. Pero tenemos que indica que esta persona es un violador, es un abusador de niños, lo que fuera, y le pedimos que lo investigue. Y damos algunos datos genéricos. Esto está ocurriendo en colegios, esto está ocurriendo en una parroquia, esto está ocurriendo en un club deportivo, no tengo idea. ¿Me entiendes?
Pero hemos logrado ahí encontrar un equilibrio entre esas dos cosas, porque eso que te atormenta a ti, Katy, y a todos nosotros, también afecta a las víctimas. Lo que no podemos hacer es presionar a la víctima a que, sin estar preparada, vaya a hacer la denuncia. Entonces, este sistema intermedio a nosotros nos ha funcionado bien. En el fondo, lo que logra uno es prender la luz sobre el personaje. Hay que muchas veces está circulando sin que nadie sepa que tiene estas conductas. Entonces, con esto, como además tenemos, no te digo, somos todavía una fundación joven, pero tenemos cierto prestigio, nunca nos han pillado mintiendo, nunca nos han pillado, ¿no es cierto?, presentando antecedentes falsos. Que comparezcamos nosotros como fundación proporcionando esos antecedentes ha resultado un medio de control indirecto y que ha ayudado después a cuando están listas las víctimas a presentar sus denuncias. Ya, ok. Tú estás diciendo que acá lo primero es que hay que proteger a la víctima, y si la víctima no quiere hacer la denuncia, no hay que obligarla. Hay pánico, porque hay un tema de amenaza y todo eso. Pero también hay mamás o papás impulsivos que van y hacen la denuncia. Es que el papá es distinto, sí, el papá es complicado ese tema. Legalmente es fácil, porque el papá, cuando es menor de edad, representa al niño. Tiene la representación legal. Y por lo tanto el papá puede tomar esa decisión, incluso lo que está mal, pero legalmente lo puede hacer incluso contra la decisión del psicólogo. Pero tiene esa atribución legal. El problema está cuando el niño ya dejó de ser niño, fue abusado a los 14 años, a los 13 años, a los 10 años, y esto lo cuenta cuando tiene 19 o 20. Entonces ya no, el papá no lo representa. Pero si está sucediendo en el momento, Juan Pablo, si está sucediendo en el momento. Yo creo que hay que buscar ahí un mecanismo sin dañar a la víctima. Hay que buscar un mecanismo para denunciarlo como el que yo te planteaba. Se pueden compatibilizar las dos cosas, de proteger la identidad de la víctima y al mismo tiempo denunciar lo que está ocurriendo. Sobre todo... Pero para un menor de edad, la denuncia es obligatoria. Para un menor de edad, o sea, un niño... ¿Y él denuncia? No. Es que, ¿cómo que no? Pero un menor de edad, un niño chico que está siendo abusado, yo tengo el deber de hacer la denuncia, ¿o no? No, ¿Tampoco? y de hecho, no. Entre otras cosas, piensa lo siguiente. A mí te voy a contar casos concretos. Alguna vez me contactaron por un caso de una niñita de 6 años, 7 años, que había sido abusada poco antes, un año antes, en forma severa. Y la niña estaba muy mal. Estaba en riesgo de vida, estaba desarrollando una especie de conducta anorexia. La primera preocupación tiene que ser el bienestar de ella. Entonces ahí se armó un equipo multidisciplinario, en que estaban psicólogo infantil, psiquiatra infantil y equipo abogado, ¿no es cierto? Todos trabajando juntos. La primera preocupación es recuperar a la chica. Imagínate en ese momento, con la chica, en que uno no sabe si va a sobrevivir al abuso, yo digo, hago la denuncia inmediatamente. Entonces lo que hacemos es tratar de actuar lo más rápido posible y recuperarla para poder hacer la denuncia rápido. Pero es muy complicado los casos en que uno presiona para hacerlo antes de tiempo. Y ahí es donde no hay que perder de vista, Katy, el sentido de todo esto. El sentido primario es proteger a la persona que fue y ayudarla. Y secundariamente encontrar formas para que no haya impunidad. Y hay formas. Y esto, como te digo, no ha funcionado bien. Yo estoy de acuerdo contigo que es intolerable el tema de la impunidad. Pero mira, en el caso Caradima, que tú sabes que es el origen de la fundación, nos pasó, ya no me acuerdo, 11 o 12 personas que relataron en primera persona haber sido víctimas. Pero teníamos además impeto, como dice, ¿no es cierto?, el Papa, bajo secreto nacional teníamos 20 o 30 casos más. Teníamos casos no prescritos. Sí, claro. De gente que se nos acercó a contarnos sus casos, pero a decirme no estoy en condiciones de enfrentarlo. No sabe mi familia, no sabe mi pareja, y no estoy en condiciones de enfrentarlo. Pero nos decían, échenlo ustedes para adelante. Y nosotros respetamos ese derecho. Y nos ha pasado numerosos casos en que tú puedes, por ejemplo, en el caso de Cristian Prez pasó lo mismo. En el caso del sacerdote Cristian Prez, teníamos una cantidad importante, fueron más de 20 casos que se pudieron llegar en su momento a la investigación canónica, pero habían otros 20 o 30 más que no se atrevían a actuar. En el caso de Renato Poblete fue exactamente igual. Aparecieron 20 víctimas, de las cuales 3 fueron con nombre y apellido y el resto pidió anonimato. Entonces, ahí hay un tema que es muy delicado, que es que hay que tener cuidado con no dañar a las personas.
todos tenemos nuestras razones y nuestras dificultades. Cuando a mí me han venido a ver personas que me cuentan algo y me dicen, pero yo no me atrevo a verlo. Yo trato de conversar con ellos, los mando a terapia. Hay algunos que ni siquiera quieren ir a terapia. Hay gente de la edad mía que me ha venido a contar cosas así de abuso sexual en su infancia y que no sabe nadie más. Y lo único que sabe es abogado. Desde ese punto de vista, primero hay que tratarlos con respeto. En segundo lugar, imagínate si uno dijera lo contrario. Todas las denuncias que recibamos las vamos a denunciar, todos los datos que los vamos a denunciar al tiro, vamos a espantar a la mitad de la gente inmediatamente. Ya, Nosotros tenemos que Juan ser un Pablo, espacio de confianza, antes que nada. no, sí, entiendo lo que estás explicando, lo entiendo súper bien, pero también, bueno, hay harta gente que nos está escribiendo de regiones, ¿sí? Esto también opera para regiones, porque siempre hemos Sí. sido tan centralistas en todos los temas ciudadanos y de Estado, en fin. Vamos a entrar en ese tema, pero, a ver, espérate, si en este minuto yo me doy cuenta, en este hacinamiento, en este confinamiento, cuarentena, en que yo, mamá, me doy cuenta, estoy así, libre albedrío, me doy cuenta que mi hijo de 5 años está siendo abusado por su padre. Se denuncia ¿Qué inmediatamente. hago? Se denuncia ¿Tengo que inmediatamente. denunciar? Y ¿Qué? por eso se denuncia inmediatamente. No sé, lo que yo estoy pensando son los casos particulares, que son algunos que hay que manejar con cuidado, Ya, en los cuales la está persona no dejando está en claro. condiciones. Y por eso te cuento el caso de esta chicoquita, en que si nosotros hacíamos la denuncia, esta chica no sabíamos si iba a estar viva 2 semanas después, estaba muy dañada psicológicamente, muy dañada. Sí. Y la logramos recuperar, la logramos enderezar y algunos meses después hicimos la querella. Pero hay que tener mucho cuidado de no poner la carreta adelante y los bueyes atrás. Lo primero que hay que hacer es apoyar a la persona. Ahora, en estos casos que tú estás hablando, sí, ahí es distinto porque hay una agresión que está en marcha. Sí. En las agresiones en marcha hay que hacer la denuncia inmediatamente. Yo te Ya. estoy hablando de casos en los cuales la agresión ya cesó. ¿Dónde hago la denuncia? Seamos prácticos. La parte más fácil es, si quieres hacerlo sola, directamente a Carabineros. Y directamente a un carabinero. Al 133 y dice, mire, hay un caso de violencia sexual y violencia intrafamiliar que está en marcha en tal lugar, por favor, soy la madre, soy la vecina, soy el que sea. Y esto, tanto los municipios como la policía están súper alertas y el gobierno en esto se ha portado muy bien y ha puesto prioridad en el tema de la violencia intrafamiliar y ha dado instrucciones de priorizarlo. Así que, y si además la persona quiere apoyo por al lado de sentirse acompañada, que nos denuncia a nosotros. Y nosotros vamos y la apoyamos en la denuncia. Y le damos asesoría legal, le damos asesoría psicológica que se necesita, en fin, todo el apoyo que podemos dar en 360 grados. Tengo una pregunta, dice, mejor no decir el nombre, porque si el agresor amenaza a la víctima con suicidarse, Típico. esta habla, ¿es un agravante al caso? Sí, pero no. Formalmente no. Sí produce mayor daño. Detrás de gran parte de estos abusos de personas cercanas, que son la mayor parte, ¿no? Recordemos que antiguamente se pensaba que los abusos sexuales eran cometidos por extraños. Acuérdate la frase de los niños en todo el mundo, oye, si alguien se acerca a darte dulce, no se los reciba. Sabemos que, no sé, 9 de cada 10 abusos sexuales que hay del mundo son cometidos por personas cercanas. Entonces, desde ese punto de vista, uno tiene que ahí ser firme, ser claro, y avalar que esto avance rápido, que esto se mueva a la mayor velocidad posible, pero por sobre todo mostrar el nivel de manipulación. En estos casos son 2 tipos de amenazas. La amenaza de te voy a hacer algo a ti o a tu mamá o a tu hermano, o me voy a matar, que es clásico en parientes, me ha tocado verlo en profesores de alumnos, y sabes que yo me voy a matar y la culpa va a ser tuya, y empieza una manipulación terrible. Eso hay que cortarlo de raíz, y eso hay que acreditarlo en el tribunal, que no cuesta mucho, con el relato de la persona, de la víctima, y pasa a ser, como digo, un daño mayor que esa causa, porque es tratar de encerrar a la víctima en eso. Así que es muy habitual eso, muy habitual. Sobre todo cuando son personas muy cercanas. Nos ha tocado verlo con padres, profesores y sacerdotes también, que amenazaban con este tema de si me denuncia yo me voy a matar y va a ser culpa tuya, que yo me mate. A mí alguna vez me hicieron esa amenaza porque yo iba a dejar un pololo. También. Bueno, pero mira, una de las cosas que, Katy, una de las cosas que está en crisis acá es la masculinidad. Una de las cosas que no hemos nombrado es que el 90 y tanto % de los abusos sexuales en Chile y en toda parte del mundo son cometidos por hombres. Y eso tiene que ver
no solo con conductas genéricas, sino con conductas masculinas. Y tiene que ver con una forma en que los hombres manejamos las relaciones familiares, las relaciones de pareja y las relaciones sociales. Y una de esas formas era a través de la manipulación. Entonces, creo que esto hay que contarlo y explicarle porque hay gente que lo tiene esto normalizado. ¿Sabéis que mi papá, mi amigo, mi pololo, sabéis que de repente me pega? Después me pide perdón y me dice que se va a suicidar si yo lo denuncio porque me pegó. Y me ha pegado una vez al mes, me pega. Son manipulaciones. Y Sí. por lo tanto, aquí uno tiene que romperlas de raíz. Y para todas esas cosas, lo primero es contarlo. Contárselo a un amigo, contárselo a la fundación, contárselo a llamar a la policía, contárselo a alguien. Línea 1515, línea libre 1515. Hay un montón de temas, ¿ah? Estamos casi en el tiempo, o sea, se ha hecho corto esto. Juan Pablo ya ha concitado muchísimo interés. ¿Qué pasa en regiones? La gente se siente abandonada en regiones. Sí, es un problema jodido. Como dijiste tú, Katy, eso no tiene que ver solo con temas de abuso. En general, este país, pucha, que es como de juguete de repente, desde el origen está todo centralizado acá en Santiago, y eso supone que el acceso a la justicia y estas cosas también son más difíciles en regiones. Pero hemos tenido experiencias muy buenas nosotros también en regiones. En la región de los lagos estamos manejando en la región de los ríos también, dos causas complejas interesantes con fiscales que han actuado pero con gran iniciativa y muy bien, y también podemos apoyar nosotros en regiones. Nos es más difícil, pero podemos hacerlo. Sí, claro. Hemos presentado numerosas querellas en regiones. Nosotros no solo trabajamos en Santiago, sino que también en regiones. A veces nos cuesta obtener más apoyo de salud mental en regiones, pero terminamos consiguiéndolo. ¿Eh? Hemos manejado Y casos también en estamos Chiloé. abiertos en la línea, Sí, ¿no? absolutamente. Sí, pues. Sí, aquí nos ha llamado y nos han denunciado hechos de regiones también. Así que ahí yo pedirle excusa porque no es tan bueno el servicio, pero es suficientemente bueno. O sea, igual vamos a estar en condiciones de decirle, mire, quiere que llamemos nosotros carabineros, lo llama usted, y esto llamamos a la tenencia de Chimbarongo, no sé dónde, llamamos nosotros directamente, y estamos encima, y el día de mañana nos querellamos por el tema. Sí, pues. Qué heavy, porque hay alguien pregunta qué pasa con el síndrome de Estocolmo, que en el encierro, ¡Oh! puta, que eso compete más a un psicólogo, pero yo me imagino que tú también estás al tanto de eso, porque hay un Muy vicio, común. hay un hablemos del mal vicio, de algo que empieza a suceder, que es un círculo muy nefasto y muy perverso, Juan Pablo. Tal cual. Y ahí tienes tú, justamente volvemos al tema de la manipulación, en que justamente, por ejemplo, pasan fenómenos extraños y que los vemos habitualmente. En esta manipulación de esta persona cercana, que es el abusador, la persona realmente la termina siendo culpable a ella. Entonces tú topas con niñitas de 13 años y dices, es que a lo mejor fui yo y no fue el papá o el tío o el profesor, sí, porque a lo mejor yo no le puse límite. Y están viviendo esto como si fuera responsabilidad de ella, Sí, porque el claro. otro, que además tiene rasgos psicopáticos, no asume la responsabilidad y se le enchufa a la víctima. Y la víctima es todo lo empática que no es el otro, incluso se puede decir, no, ¿cómo lo voy a denunciar? No, no se va a ir preso y le da pena. Todo eso tiene que ver con una matriz de manipulación estructural profunda que se puede desarmar y se puede entender desde el punto de vista de una terapia de contención, ¿no es cierto?, psicológica para estas cosas. Sí. Se nos está acabando el tiempo, mi querido Juan Pablo, pero casos que están detenidos por la pandemia, pregunta también el público. ¿Qué pasa con ellos? Con casos que están detenidos por esta pandemia, que están ahí Sí, como stand-by, porque hay en otras limbo. Y está todo prioridades. más lento. Sí, está todo más Sí, lento. El Ministerio Público está obviamente trabajando, haciendo trabajo remoto. Las policías están con turno, están funcionando a mitad de velocidad, pero siguen trabajando. Nosotros tenemos hartas causas en las cuales han tomado declaración a clientes nuestros, a denunciantes, a testigos, y están avanzando las cosas. Hemos tenido alguna audiencia, incluso de formalización. Entonces, está avanzando, pero más lento, y es que no hay cómo evitarlo. Ahora, en los casos graves, por ejemplo, delitos que estén ocurriendo, ahí el sistema va a funcionar bien. O sea, si nosotros presentamos una denuncia a favor de una menor o de una mujer maltratada y le decimos esto está ocurriendo ahora, ahí el sistema va a funcionar rápido. Los casos que funcionan más lento es cuando uno dice, oye, mire, yo hace 10 años atrás fue abusada por mi profesor o por mi papá, por no sé quién. Esos casos están funcionando, pero están funcionando más lento. Ahora, todo eso se va a recuperar, más allá de todas las barrabasadas que hemos hecho en Chile. Yo creo que vamos a salir de esto
me imagino que hacia finales de septiembre, comienzos de octubre, y ahí se va a recuperar todo. ¿Mm? Sí. Pero Pero está funcionando más lento, pero está funcionando. sí, pero que heavy que sea más lento, Juan Pablo, porque son temas tan complejos y tan dolorosos y tan duros. Es que, mira, Hay yo no una tengo. sistematicidad con el tema del abuso que es feroz, es muy brutal. Terrible. Yo espero que con esta cosa, cuando retomemos la discusión constitucional, este pase a ser un tema, una sociedad, un contrato social, en que la justicia no defiende a los menores o a las mujeres de la violencia, ¿no es cierto?, sexual o propiamente tal, es una sociedad que no sirve. Y por lo tanto yo espero, como hay tanta conciencia sobre el tema, que podamos, que uno de los subproductos de la discusión de social y constitucional en Chile sea modificar el sistema de justicia, un sistema de justicia que sea amistoso con las personas, sin afectar las garantías del imputado, pero que sea un sistema amistoso, agradable, que esté al servicio de las personas. Y entre otras cosas, yo soy gran defensor del sistema de jurado. Yo creo que aquí las cosas serían harto distintas si aquí el papá que está usando la hija, el sacerdote o el profesor del colegio, sabe que va a ser juzgado por la señora Juanita. Ah, y que esto no es un juez que a lo mejor ya está acostumbrado, no. Esta gente que se va a horrorizar con el tema porque no son jueces profesionales, son ciudadanos comunes. Y ellos son los que van a determinar si me condena o no me condena. Y eso en otros países funciona como cañón, Uf, sobre todo en delitos sexuales. sí, Entonces, yo creo que es aterrador, imagínate. No, es que yo soy poderoso, típico. Voy a contratar un súper abogado para defender. Todo eso da lo mismo cuando tenés jurado. de más. Entonces, es un ecualizador, ¿ah? Y genera confianza en la gente más o menos grande. Así que, ojo con eso, porque además la Fundación y toda la gente, las redes que están alrededor nuestro, la gente que nos rodea, vamos a tener que participar en esa área, cómo asegurarnos de que en todo este torbellino de cómo construir la sociedad nueva, en el tema de niños y de abusos y maltratos sexuales, nosotros entremos con propuestas concretas para que esto no sea tan malo como hoy día. Juan Pablo Hermosilla, de verdad la gente agradece esta conversación. No, pero encantado, pues, Katy. Súper, súper interesante. Bueno, y cada martes nos juntamos más o menos hasta ahora, entre 18 y 19 horas, para hablar de estos temas que nos importan, generar una conversación de confianza, como es nuestra Fundación para la Confianza. Insistir en que está la línea libre, que es la 1515, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, de lunes a sábado, permanentemente a nivel anónimo, hagan sus consultas, tenemos un equipo de profesionales que son fantásticos, y ahí pueden ir encauzando estas dudas, sobre todo por temáticas que son tan dolorosas, complejas, y que están más soterradas, ¿no? En estos tiempos de epidemia, confinamiento y cuarentena, que no es menor, por eso abrimos este espacio, porque tenemos una misión nosotros como fundación. Sí, pues. Eh, ya, gracias Y que nos Juan Pablo. escriban, Último Katy, que nos mensaje y escriban. bendiga. Cualquier duda más que nos escriban. Sí, Si tienen bueno, dudas, que nos escriban a la Fundación con dudas y ahí se las contestamos. dale. Y vaya a trotar en algún momento en su casa, no sé, algo que hacer en 2 metros cuadrados, pero Me estoy deteriorando orgánicamente, ya está. dale. Oiga, Ya, un pues, abrazo gigante. ya, pues, que estés bien, Katy. Igual tu besito y besito a toda la Besos. gente que se ha conectado con nosotros a través de la línea libre, ¿ya? Muchas gracias, de verdad. Se pasaron por el cariño, por el compromiso. Todos los martes nos juntamos o a las 6 o a las 7, depende de nuestros profesionales, pero estamos ahí dando este servicio que es importante. Cuídense mucho, em, cuiden cuiden a las personas que quieren. Ese es el mensaje más potente. O sea, y eso significa quererse uno. Cuando uno se quiere, cuida el resto. Así es que cuidémonos entre todos. Un abrazo gigante, que lo pasen en la medida de lo posible, buscando las mejores alternativas para que sea leve. ¿Ya? Gracias, gracias por estar ahí. Un abrazo y en cualquier momento estamos en contacto porque todo puede suceder. Chao, chao Chile.